Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Sí, sí, buenas tardes. Ok, ok. Bueno, les pido que silencien los micrófonos, por favor. Y bueno, les quiero agradecer de nuevo la presencia. Hoy tenía la idea de que trabajemos juntos algunas cuestiones de la clase 3 del seminario. O sea, empezamos a trabajar la clase 3 y me tomé el atrevimiento de mandarles el posteo, el flyer del encuentro de hoy con la frase con la que Lacan prácticamente abre, comienza esta clase. ¿Qué es? Aquí un cosito que me tomé el trabajo de construir para mostrárselos. Es un nudo borromeo. Les advierto que hoy no voy a hablar más que de eso. No voy a hablar sino de eso. Entonces, si hay algunos a quienes eso joda o a quienes eso moleste, en francés la frase es ilustrativa porque usa la palabra emmerde. Si hay algunos a los que eso los enmierda, si uno tradujese literalmente, si hubiese en el español el enmierdar fuese un verbo de uso común, uno debería traducirlo así. Si hay algunos a los que eso les moleste, los joda, los aburra, que se vayan, por mí mejor. Eh, Muchas veces uno encuentra este tipo de expresiones en Lacan, no las encuentran las traducciones, porque las traducciones son más bien con un lenguaje un poco menos coloquial, pero a mí me resultan divertidos por muchos motivos, entonces me lo tomo como compensación de las veces que hay que agarrarse a trompadas con algunos párrafos, porque uno dice acá está diciendo algo y entonces está horas con un parrafito eh, y uno se mierda a veces, pero no se va. Entonces quería arrancar con esto. Eh, Estaría bueno que hoy no hable sino del nudo Borromeo, pero recién que estaba echándole una mirada a lo que había escrito para trabajar con ustedes, me di cuenta que todavía estoy girando en el campo, todavía girando en el campo, que va a ser posible introducir algunas cuestiones del nudo Borromeo para saber qué tipo de ideas trae, qué tipo de concepciones clínicas trae y de qué cosas Lacan se separa, ya le dice adiós. El psicoanálisis, desde donde yo lo pienso, ya no tiene nada que ver con eso. Entonces, quería retomar algunas cuestiones que estuvimos viendo, ya las estuvimos viendo para los que no estuvieron en el sexto de los encuentros de este año, en el sexto, el 12 de junio, estuvimos trabajando algunos elementos de geometría euclidiana, así que los voy a dar prácticamente por sabidos. Para los que no estuvieron, vayan a YouTube, al 21, y en el sexto encuentro, ahí van a encontrar estas cuestiones que hoy continúo trabajando, ¿sí? Estas cuestiones de geometría euclidiana y de los elementos básicos, del ABC, de los elementos básicos que eran el cero, que es una, perdón, el cero no,
cada vez que escucho el ruidito. El punto, que sería un elemento geométrico de 0 dimensión, o sea, a no confundir con el punto de la puntuación ortográfica. Entonces, el punto, que era la dimensión 0, un sistema de coordenadas nada más, la recta, que tenía una dimensión, solamente una línea de puntos sin ningún ancho, tiene una sola dimensión, la recta, y luego el plano, que es bidimensional. Entonces ahí tenemos una superficie, tenemos el ancho y el alto. ¿Sí? Y dijimos también, siguiendo Lacan, que estas eran entidades simbólicas que no existen en la realidad. Son entidades ideales, son elementos construidos, son constructos para dar cuenta de el espacio, tal como lo entiende, tal como lo entendía Euclides. Habíamos dicho, son elementos que son construidos, nadie jamás vio una recta, ni un punto, ni un sistema de coordenadas, pero permitía que un barco se oriente en mitad del océano, trazando algunas rectas, sacando algunos ángulos y que diga, es para allá. América queda para allá. Y el barco llegue a América. ¿Ok? Entonces, teníamos la 0 dimensión, los elementos unidimensionales y los elementos bidimensionales. Ahí tenemos los planos, las superficies. Y con algunos trucos podemos representar en un plano o en una superficie bidimensional cuerpos geométricos tridimensionales, como el cubo o la pirámide. Cuerpos que tienen volumen, cuerpos que tienen espesor. ¿Sí? Con algunos truquitos, uno en el plano puede representar cuerpos que no son cuerpos planos. ¿Sí? Por eso les hice llegar con el flyer, corríjanme si no se dice flyer, pero les hice llegar algunas imágenes de las últimas clases del seminario 20, donde Lacan nos representa en el plano dibujado una serie de paralelepípedos adyacentes. Entonces hay algunos trucos. Por ejemplo, si presento un cubo en un plano, las líneas punteadas paralelas a las líneas continuas, representan la parte del cuerpo que no podemos ver porque está tapado por otra parte, representada por las líneas continuas. ¿Sí? Y esto nos da idea de profundidad. Es un pequeño truco. Algunas de las rectas van a ser puntuadas, otras continuas. Las continuas las que veo, las puntuadas son las que están alojadas allá atrás. ¿Por qué? Porque necesito tener una representación de lo que es el espesor, la continuidad, la profundidad. Ahora bien, no sé si tienen un poquito en mente, si no agarren el celular y fíjense las imágenes que mandé, ¿sí? Esas imágenes. Si yo preguntase, ¿se puede hacer un encadenamiento Borromeo, una cadena Borromea, con las líneas con las que representamos los paralelepípedos de las figuras 10 y 11? Recuerden, había unos paralelepípedos adyacentes puestos en determinada posición. Si yo dijese, che, si yo con esto, esos paralelepípedos están representados en profundidad, en un espacio que no es el espacio bidimensional del plano, para dar la idea de lo que es la profundidad. Si yo dijese, che, ¿podría encadenarlos al estilo Borromeo? ¿Podría ser un encadenamiento Borromeo? Mírenlos los que puedan y díganme.
Lacan en esta clase dice dudo. La verdad, uno no puede sino dudar con esto. Usa también una palabra que no sé cómo lo traduciríamos acá, pero es dudar dicho de una manera muy coloquial. No tendría la más puta idea. Estaría entre esto y aquello. Entonces, Lacan duda. Yo me tomé mi tiempo para ver si se podría hacer un encadenamiento Borromeo con las líneas con las que graficamos 3 paralelepípedos adyacentes, y la verdad que no salí de mi duda. No salí de mi duda. Entonces le pregunté a Hipatia, el nombre que le puse a la inteligencia artificial, y le hice ese planteo. A ver la inteligencia artificial que me responde. Lacan no la tenía, yo la tengo, yo la voy a usar. ¿Sí? Entonces le pregunté y me respondió: en cuanto a tus preguntas de si se pueden hacer o de si se puede hacer un encadenamiento Borromeo utilizando las líneas que representan 3 cubos adyacentes, la respuesta es compleja. O sea, para la inteligencia artificial es complejo. O sea, que sea complejo para mí, perdón, pero que sea complejo para mí, vaya y pase, pero la inteligencia artificial dice, la cosa es compleja. ¿Sí? Pero en términos generales no es posible hacerlo exactamente igual que con los anillos de Borromeo clásico. ¿Por qué les traigo esto? Lacan dice, bueno, yo dudo, yo cuando me pongo ante el tema dudo, la inteligencia artificial dice esto es complejo, y Lacan lo que entiende es que los seres hablantes tenemos una gran dificultad para manejar el espesor, la profundidad. Los seres hablantes dudamos cuando se pone eso en juego, una representación de ese tipo, porque tenemos una dificultad para representarnos eso, para representarnos el espesor. ¿Sí? Por eso van a encontrar en la página 25 de la edición castellana que Lacan dice, cito textual: el sentido de la profundidad, del espesor, es algo que nos falta. Mucho más de lo que creemos. Nos falta mucho más de lo que creemos. Lo que quiero decirles de entrada es que ustedes y yo somos seres de 2 dimensiones, a pesar de la apariencia. Habitamos Flatland, como se expresan autores que hicieron un pequeño volumen sobre el tema, que parecen tener mucha dificultad para imaginarse como seres de 2 dimensiones. No hay necesidad de buscarlos muy lejos. Todos nosotros lo somos. Somos seres de 2 dimensiones. Dicho sea de paso, Flatland es una novela que no es de autores, es de un autor, de Edwin Abbott, que fue traducida como Planilandia. ¿Ah? Planilandia, la tierra plana. ¿Sí? Es un mundo, es una novela, ¿sí? Que habla de un mundo solo de 2 dimensiones. Una novela donde los personajes son puntos, son rectas, son curvas, son triángulos, solamente de 2 dimensiones. Superficies, puntos y líneas. Entonces Lacan dice, señores, el sentido de la profundidad es algo que nos falta más de lo que creemos. Vivimos, aunque parezca mentira, en Planilandia. Dicho sea de paso, le voy a mandar la novela a Juan para que la suba al blog, y estaría bueno que alguno le eche una ojeada y nos cuente un poquito, sobre todo de cómo eran las mujeres en Planilandia. Nos haga algún comentario. ¿Sí? Entonces, somos seres de 2 dimensiones. Y esta dificultad para Lacan
es una dificultad de estructura. Es una dificultad de estructura por el hecho de que nuestro imaginario es bidimensional. Nuestro imaginario es un imaginario de dos dimensiones. Nuestro imaginario es bidimensional. ¿Sí? Lacan va a extraer consecuencias a nivel de él, de lo que él entiende ser la estructura de la subjetividad, de lo que él entiende sobre el ser hablante, ¿no? E incluso consecuencias clínicas del hecho de que el narcisismo resulta de una identificación a una imagen delimitada por una superficie bidimensional. Cuando nosotros hablamos de la identificación narcisista, de la identificación que constituye el yo, de la identificación que nos saca de ese periodo o estadio de autoerotismo, hablamos de una identificación a una imagen. Y la imagen se da en una superficie, es una imagen bidimensional. ¿Sí? Es lo que hemos trabajado durante años como el estadio del espejo. ¿Sí? Y la realidad psíquica en la que viven ustedes, la realidad fantasmática en la que viven, la dimensión imaginaria en la que viven, en la medida en que está hecha a imagen y semejanza del yo, es bidimensional. Su realidad como realidad psíquica es bidimensional. El imaginario en el que ustedes habitan es bidimensional. El espacio en el que ustedes, como yo, habitan, recuerden el estadio del espejo, no lo vamos a ver ahora, ¿sí? No lo vamos a ver ahora, pero está el yo y los objetos. Los objetos están en el campo virtual, están adentro del espejo. Sí, pero es un espejo, es una imagen, eso es plano, eso no tiene profundidad. Esa es la idea de Lacan. Nuestra realidad psíquica, el imaginario en el que vivimos, nuestra realidad fantasmática, es necesariamente bidimensional. Está hecha imagen y semejanza del yo. No tiene profundidad. Es como si delante de ustedes estuviesen pasando una película y ustedes estuviesen viendo la pantalla en la que se mueven imágenes bidimensionales. Esa es la idea, tenemos que hacer un esfuerzo para ponerle un poquito de imaginario a esta óptica, que es una lógica, sí, es una lógica, pero necesita de este imaginario. El fantasma, uno diría, bueno, es como una película, como una escena en donde se ve algo, después se puede contar eso, pero eso es bidimensional, no tiene profundidad. ¿Sí? Ese es el imaginario, el registro de lo imaginario para Lacan, el registro de la realidad psíquica en la que uno vive todos los días. ¿Sí? Eso es bidimensional. Ustedes ahora me están mirando en una pantalla, yo estoy mirando a Luciana, a Marisela, a Paula, digamos, estoy mirando y los veo en una pantalla, los veo bidimensionales. Ustedes a mí también en este momento me están viendo en un plano bidimensional. Es lógico. El tema es que aquellos que me frecuentan en persona, como se dice ahora, de manera presencial, ¿sí? También me ven en una pantalla. Esta es la idea lacaniana. Habitamos un imaginario que como tal es bidimensional. También me ven en una pantalla. ¿Sí? El ser hablante habita un mundo libidinal de dos dimensiones. Cada vez que aparezca una cuestión de angustia, cada vez que aparezca una cuestión de vacilación, cada vez que aparezca cualquier cosa que nosotros ponemos en la columna de lo moebiano,
cada vez que se me desarme esa pantalla y esa pantalla pegue un giro así y se unan las dos puntas y yo diga, che, no me cabe el cuerpo dentro del cuerpo. O miro en el espejo y digo, no estoy yo, está otro. No, sos vos, es tu imagen en el espejo. No, ese es otro. Como me han contado tantas veces gentes con consumos problemáticos. Estuve 5 días sin dormir hasta que me angustié mirándome al espejo porque lo que había en ese espejo no era yo. ¿Se entiende? Pero la realidad como tal, la realidad de los investimientos libidinales, del yo y del no yo, o del yo y el otro, que no es más que un reflejo mío, que no soy más que un reflejo de él, es bidimensional. ¿Sí? Siempre, o al menos muy claramente desde el seminario 10, Lacan dice, es así como funciona el campo imaginario. Y cuando se corta ese investimiento libidinal, cuando se corta ese nivel de investimiento de los objetos, aparece la angustia. ¿Sí? El ser hablante habita un mundo libidinal de 2 dimensiones. Es una escena, es un plano, es una superficie. En ese momento vi pasar toda mi vida como si fuese una película. Bueno, es eso, como si fuese una película. ¿Sí? El ser hablante, en el ser hablante, las imágenes pueden despertar todo tipo de reacciones. Todo tipo de reacciones. Esa película que ve, esa película bidimensional, donde se juega sus investimientos libidinales, puede provocar todo tipo de pasiones, todo tipo de reacciones. Desde el campo de la pornografía hasta el campo del fútbol. Se me ocurrieron esos 2 ejemplos, pero hay muchísimo más. Desde el campo del porno hasta el campo del fútbol. Tipes que se pueden quedar horas y horas y horas frente a la pantalla. Tipos que pueden, que su sexualidad verdaderamente es de manera concreta se juega en un campo bidimensional porque la pantalla del celular o la pantalla de la computadora, ahí están las imágenes y mi sexualidad se juega en relación a eso. ¿Sí? Y entonces Lacan extrae el hecho de que el imaginario, de que lo imaginario, de que el registro imaginario, esto lo estuvimos viendo en reuniones anteriores. Lo que pasa es que con Juan se nos ocurrió hacer un pequeño temario para que después uno mire el temario y encuentre cuándo fue que estuvimos hablando de eso. Pero en algún momento con ustedes estuvimos trabajando de que hablar de imaginario era hablar de muchas cosas. ¿Sí? Y había una de esas cosas que tenía sus raíces en el cuerpo. Había algo corporal. Mi mundo es uno, yo no habito 17 mundos, ni 2 ni 3. Mi mundo es un mundo, porque yo soy uno, porque está hecho en mi imagen y semejanza. O sea, en el imaginario depende de donde lo pongamos, depende de qué tipo de anudamiento, depende de qué tipo de calce, de tipo legógiro, de estrógiro, el imaginario va a tomar muchos valores. Pero hay un valor que siempre tiene, ¿sí? Su atadura, su enraizamiento en la imagen, en lo cerrado, ¿sí? En lo que cierra como plano. ¿Sí? Entonces quería traerles algunos pequeños datos clínicos, porque esto es una parte constitutiva del ser hablante. ¿Sí? Y esto se trasunta, se manifiesta, surge, uno lo puede ubicar en algunos detalles clínicos. Por ejemplo, psicopatología de la vida cotidiana, siglo XXI. Hay ciertas imágenes, vuelvo al porno, ciertas imágenes, ciertas posiciones que él necesita encontrar en el acto sexual para excitarse, para desquitarse. Dejemos acá no se ha dicho nada, Juan, después esta parte la cortamos. ¿Sí?
Nada de desquitarse, nada de sadomasoquismo ni cosas raras. Acá no. Ciertas imágenes. Parece que él, en cierto campo, él necesita de algún tipo de imágenes. Él, el macho perverso polimorfo, el que veíamos ubicarse del lado izquierdo de la fórmula de la sexuación. Lo digo otra vez porque estoy hablando de él, la perversión polimorfa del macho, pero no estoy hablando de absolutamente nada que tenga que ver con un soporte biológico. ¿Sí? Puede tener el cuerpo de una mujer, pero hay cierto campo donde hay algunas imágenes que son necesarias para excitarse. ¿Sí? Ahora bien, resulta que esas imágenes que en la pornografía resultaban tan inspiradoras, qué palabra, esas imágenes que en el campo de la soledad o el encuentro con ellas eran tan inspiradoras, en el encuentro concreto no lo son tanto, porque hay algo que las excede, algo que las perturba, algo que les hace de espesor. No sé si me explico. Digamos, en cierto campo, en el campo de las imágenes, claramente el asunto está ahí, pero cuando uno ese asunto que está ahí lo quiere traer acá, lo quiere traer en una escena sexual concreta, donde se tiene que sostener como deseante, sosteniéndose en un S1 que tiene una raíz muy profunda en el cuerpo y que delimita una modalidad de goce, resulta que eso en la superficie plana funcionaba muy bien, pero ahora eso está, pero aparecen otras cosas que hacen de espesor. ¿Sí? Entonces quería que tratemos de imaginar el fetiche del macho como una imagen producida en anamorfosis de 3D. Por eso hoy esta mañana les mandé esta anamorfosis en 3D. ¿Sí? Porque la anamorfosis en 3D se da con objetos que están a diferente distancia. Uno podría decir, bueno, sí, se juegan en una profundidad porque hay diferente distancia. ¿Sí? Es como las Tres Marías. Uno cree que las Tres Marías están allá en el cielo. Estoy hablando de astronomía. Cree que están allá en el cielo y un astrónomo te dice, mirá, entre ellas hay millones de años luz de distancia. Vos la ves las tres juntas, pero una está lejos, no sé cuántos millones de años luz, otra está más cerca, otra está, pero vos la ves juntas así. Es decir, las Tres Marías ya es una anamorfosis, porque si uno se tomase una nave espacial y se fuese a otro punto, no las vería las tres juntitas. No sé si soy claro. Por eso les mandé esta anamorfosis o esta serie de anamorfosis donde los objetos están a diferentes distancias, diferente profundidad, pero ¿cuándo se produce el clic? ¿Cuándo se produce el hallazgo? Cuando uno dice, uy, fíjate con ese montón de zapatillas y huevos fritos y helados derretidos y etcétera, etcétera, se forma la cara de Sigmund Freud. Cuando en ese plano, el plano libidinal, el plano del hallazgo, ¿sí? Del hallazgo del objeto, ¿sí? Se da cuando se juega en ese plano bidimensional. Ahí le vi la cara a Freud. ¿Sí? Cuando el ángulo no es el adecuado, porque esto tiene que tener un ángulo que es el ángulo adecuado donde se forma la imagen en anamorfosis. ¿Sí? Cuando el ángulo no es el adecuado, desaparece el valor libidinal del objeto y aparecen elementos heterogéneos, las zapatillas, los huevos fritos, ¿sí? Elementos heterogéneos que son una especie de restos, que le hacen decir al macho, eso me la baja. El ser hablante habita un mundo libidinal bidimensional. Ay, Maricel se me perdió. Dimensional, de dos dimensiones, me recordó el narcisismo de Freud, pero claro, estamos hablando de eso. Sí, Maricel Biglione dice, me recordó, digamos,
constitución del yo, en Freud, estamos hablando exactamente de eso. ¿Sí? ¿Sí? Es una de las dimensiones en la que tenemos que situar lo imaginario. ¿Sí? Pero les quería agregar este elemento. Allí donde Freud, no lo tenía preparado, porque si no, uno tarda y uno tiene que avanzar. No lo dice en la introducción del narcisismo, lo dice en el yo y el ello. Porque en el yo y el ello, Freud usa la palabra superficie. Si la memoria mía más o menos funciona, era en el yo y el ello donde usó la palabra superficie. Lacan subraya ahí. Eso no es. Es bidimensional. O sea que el yo es bidimensional. ¿Sí? O sea que el otro, el objeto, también es bidimensional y el mundo es una especie de pantalla, no hay espesor. El espesor angustia, es una manera de decirlo. Todo este delirio que les estoy trayendo, pues es un delirio que Lacan siempre lo sostuvo, ahora lo va a traer para agarrar y decir, muchachos, sin nudo Borromeo no podemos entender nada. Y el nudo Borromeo está en un espacio diferente que el espacio de lo imaginario. El nudo Borromeo está en otra parte. En el imaginario no funciona en la bidimensionalidad. Estamos hablando de una dimensión completamente diferente. Lo dije en cortocircuito, no debería haberlo dicho porque mi idea era agarrar y decir, bueno, fíjense que el nudo Borromeo, ¿se acuerdan todo lo que dejamos atrás? Porque esto implica que vamos a dejar atrás todo eso. El hecho de que vivimos en un imaginario bidimensional. El hecho que vivimos en un mundo de imágenes. ¿Sí? Entonces, decían, el macho dice me la baja. Y es evidente, ¿no? Con los ejemplos que yo le mandaba. A menos que el tipo se excite con zapatillas y huevos fritos, pero en este sentido eso es un reto. Lo que realmente lo excitaba, lo que desencadenaba el investimiento del libido objetal, propiamente dicho, sexual. Es el laburito que hace Lacan. ¿Qué desencadena el investimiento del libido imaginaria o libido del yo o libido narcisista? Una imagen, la completud de la imagen. ¿Qué desencadena el investimiento de la libido objetal propiamente dicha o libido sexual? Una falta. Hay algo en lo simbólico que es una falta que está en algún punto articulado con la imagen y hace que eso sea deseable desde la libido sexual. ¿Sí? En el plano de la libido yoica tenemos la completud de la imagen. En el plano de la libido sexual, algo que evoca la falta en esa imagen. Si esa imagen es completa, pues bien, no evocará la falta y la libido sexual no va a andar. ¿Sí? Lo van a encontrar en esta clase, porque él usa algunas palabritas que si no, ¿por qué hablas de adoración, Lacan? ¿Por qué hablas de adoración en relación a la imagen? Y porque, flaco, no te la puedo andar explicando todas las veces. ¿Sí? Hay un plano donde la imagen completa fascina, desencadena una adoración. Todo tipo de tensiones imaginarias, desde un amor loco a un odio sin límites, sí, pero no calienta. Porque para que caliente algo en eso tiene que evocar la falta. No sé si soy claro. Los dos planos de la libido narcisista, especular, imaginaria, yoica, y el plano de la libido sexual propiamente dicha. Eso que evoca la falta es el falo. Sin eso no se coge, vamos a decirlo de esta manera. Se fascina, se sacan fotos en la revista Caras, el matrimonio de tal, y se aman y se dicen el amor, pero no se calientan. Revista Caras, para los que no están en nuestro país, es una revista acá está bien el nombre, Caras, ¿no? Pero es una revista
no de chisme, pero una revista de imágenes de gente feliz. Algún día les voy a hablar de la revista Cara, no voy. Entonces, hay que estar atento a esos detalles clínicos, porque verdaderamente cuando uno dice, y estábamos en esto, y de repente tal y tal me la baja, tal cosa, tal cambio de perspectiva, tal campo de ángulo, tal cambio del ángulo, y se me desarmó la metamorfosis. Uy, estoy terrible. La anamorfosis. Estoy terrible. No sé si es la humedad. No, yo sí sé qué es, pero una de las mascotas, vieron que acá a veces se escucha un gato. Bueno, tengo dos. Uno casi se murió ayer. Lo iba a dejar internado, lo traje y ahora parece que anda un poco mejor, pero nada, luego el tema con el gato. Bien, cuando estoy pedestre, bien. Lo que mata es la humedad, efectivamente, sobre todo en las rodillas. Pero les decía, tenemos que estar atentos a este tipo de detalles clínicos. No son pocas las veces en que ella te dice que no puede tener relaciones sexuales, no puede tener un encuentro con ella, sub 2. ¿Sí? Porque está gorde y la panza le deserotiza. Si no hay encuentro y no hay encuentro, ¿por qué? Y vos fijate, porque en estos meses he engordado, no sé qué, y no solo frente al otro, frente a mí mismo, no me puedo posicionar, como decía antes, la zapán que tengo. Cuando le otre, a lo mejor la zapán no le va ni le viene, pero es algo que se produce en la imagen. Digo, tratar de estar atento a este tipo de cosas, porque un terapeuta podría pensar, mira vos, el peso que tienen los mandatos sociales, que ella no puede meterse en una escena concreta de deseo sexual, porque los mandatos dicen hay que ser flaque y no sé qué cosas más, los mandatos y escribir sobre eso. Si otro terapeuta tiene algún tipo de formación lacaniana o un poco de formación lacaniana, le va a decir, bueno, ¿qué se le ocurre con la panza? ¿Qué se le ocurre a usted con la panza? Como si el tema de la panza fuese un significante que te representa como sujeto para otro significante que no está y que hay que encontrarlo en ciertos contenidos inconscientes. ¿Sí? Lacan te diría, no, es algo que se juega en el plano de la imagen. Se me ocurrió la panza, pero está bien, porque la panza te da espesor y profundidad, vamos a decirlo de cierta manera. Te da espesor y profundidad. ¿Sí? Lacan diría, para, que son trastornos que son a pensar en un registro específico. No me lo lleves al plano simbólico de representación y qué sé yo, ni al discurso del amo a nivel social y de los mandatos del amo. Y Vamos a ver si la clínica Borromea nos permite pensar algunas cosas específicamente en ciertas cuestiones de lo imaginario. ¿Sí? Entonces quedémonos por ahora con la idea de que nuestro mundo bidimensional, en nuestro mundo bidimensional a veces se producen perturbaciones. Les traje los datos clínicos. Después vamos a ir avanzando en la medida que podamos. Y en este momento de la clase de Lacan, en este momento de la clase, Lacan empieza a hacer una especie de desarrollo metonímico respecto del cual es difícil hacer otra cosa que describirlo. Es difícil. Uno a veces cuando se encuentra, yo creo que les conté la anécdota de un amigo que me dice, che, ¿qué vas a hacer cuando termines el 20? El 23, le dije. Me dice, ¿cómo no vas a poder? ¿Por qué no voy a poder? ¿Cómo vas a hacer ese tema? Este tema, ¿cómo lo vas a aplicar? Ahí lo voy a tomar del 21 y después del 22. Y este otro, y lo voy a tomar desde el 21. Tenés razón.
No tenía sentido pasar de ANCO al seminario 23. O sea, había que hacer todo un laburo. Ahora, ese laburo, para hacer ese laburo hay que mover un poco la cabeza. Él me decía, vas a tener que mover un poco la cabeza. Él no me decía la cabeza, me decía, vas a tener que mover otra cosa que también empieza con C. ¿Sí? Vas a tener que mover bastante. Y a veces uno se encuentra con momentos de la clase donde uno dice, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Es lo que hace que algunos te digan, bueno, pues esto después en la clase 8 del seminario se va a aclarar, pero no es la metodología que yo asumí en un momento con ustedes. Ir agarrando, ir viendo cada clase. Y a veces en la misma clase decís, va a salir para este lado, pero a veces no es tan claro. Entonces hay una especie de despliegue metonímico que, como todo despliegue metonímico, en algún momento necesita de algo que le haga de signo de puntuación, algo que le haga de metáfora, ¿sí? Como para uno agarrar y decir, bueno, ahora va a empezar esto que va a terminar en esto. Entonces, todo algo, pero ya sabemos para dónde va. Y a veces no es tan claro, y yo se los quería contar a ustedes, porque si ustedes leyeron la clase con las dificultades que tiene, por la manera en que él hablaba, y por el hecho de que no ha sido establecido, en este momento de la clase empieza como una especie de despliegue que se los quiero contar para que cuando vayan ustedes a releer lo que ya leyeron, lo vayan siguiendo. Son como puntitos que llevan a una idea, a la que espero poder llegar hoy. Y por si no llego, se las digo ahora. ¿Cuál es el real del ser hablante? Pasa que como no lo dice, uno agarra y dice, che, tengo que hacer yo un efecto de lectura de esta cosa, porque él no lo dice. ¿Cuál es el real del ser hablante? Entonces, entra en esta especie de desarrollo metonímico y dice, ahí arranca, dice, estamos atrapados en este mundo bidimensional. No lo dice literalmente, yo le hago decir esto porque está acá. ¿Sí? Estamos atrapados en este mundo bidimensional. ¿Qué podemos hacer para salir de la limitación de nuestro imaginario? ¿Qué podemos hacer para salir de la limitación de nuestro imaginario? Y dice lo que están haciendo ustedes. ¿Sí? Garabateando, tomando nota, escribiendo mal y a las apuradas. Le dice él a la audiencia de él, ¿sí? Pero uno lo podría decir acá, a ver, ¿cómo podemos salir de esta limitación que tiene el plano imaginario? Y dice, bueno, una manera, ¿sí? Es garabateando. Es lo que están haciendo ustedes, garabatean. Tratan de escribir mal y a las apuradas alguna idea que puedan agarrar, ¿sí? Él usa una palabra que es scribouiller, que es lo que han traducido como plumiferado. ¿Sí? Scribouiller, ese verbo, es el verbo garabatear. Pero es un garabatear que también otra acepción es redactar a las apuradas. Como quien dice, le garabateé una respuesta para salir del paso. Me pidieron que diga no sé qué y garabateé una respuesta para salir del paso. Es escribir a las apuradas, mal, sin estilo. ¿Sí? Entonces retomo en este momento de Lacan. Dice, che, estamos limitados por lo imaginario. Vivimos en un mundo de investimientos libidinales que es netamente bidimensional. ¿Cómo podemos salir de este plano imaginario? Bueno, es un poco lo que hacen ustedes. Garabateando, escribiendo. ¿Sí? Está la idea de los garabatos, en la manera en que él lo dice, está la idea de los garabatos, que son los garabatos que ya ustedes se van a cansar de hacer con el nudo Borromeo. Van a garabatear a lo tonto. Yo, de hecho, tengo las pinturitas acá, aparte de tener los nudos, tengo las pinturitas de colores, para el jardín de infantes, pinturitas de colores para hacer garabatitos
para ver si podemos salir de este plano bidimensional. Entonces, tienen la idea de los garabatos y de la escritura con tinta. Es lo que escriben. ¿Cómo se puede salir? Y bueno, es lo que hacen ustedes. Escriben ahí a las apuradas, escribille. Tiene esos dos sentidos el verbo. O sea, hacer garabatos, vamos a hacer mucho garabato para tratar de salir de lo imaginario bidimensional, y tiene algo ahí de la escritura, ¿sí? De la escritura con tinta. En ese momento, en el momento que él le dice a la audiencia, ¿cómo podemos salir? Garabateando, en ese momento. Insisto, del garabateo y de la escritura, porque ustedes están escribiendo mal, pero están escribiendo a las apuradas, en ese momento se le ocurre un hadith. Espero pronunciarlo bien. No sé si lo pronuncio bien. Un hadith, los hadices son la narración de los dichos y acciones del profeta Mahoma. ¿Ah? Son los dichos y acciones. Es un hadith, ¿sí? Un hadith. Los hechos y acciones y los relatos de las acciones, de los dichos de Mahoma, son los hadices, ¿no? Y se le ocurre uno que constituye una frase muy valorada en la tradición islámica, que dice: la tinta de los sabios es muy superior a la sangre de los mártires. Se le ocurre nosotros diríamos, con mucha falta de respeto, diríamos, qué sé yo, como un refrán. La sangre de los sabios, la tinta de, hoy estoy horrible, la tinta de los sabios tiene mucho más valor que la sangre de los mártires, ¿sí? Fíjense cómo fue la secuencia, no está haciendo una secuencia lógica. Hablando de lo imaginario, de la bidimensional, de bidimensionalidad, dice, como ustedes que escriben, cuando escribe dice, la tinta de los sabios es muy superior a la sangre de los mártires. Y asocia inmediatamente, pues son asociaciones, por eso dije, es una cadena metonímica, y asocia la religión con el arte. Pronuncia este hadith y asocia rápidamente la religión con el arte, ya que, pidiendo disculpas a los artistas presentes, si hubiese algún artista, dice, no creo, difícil, si entre ustedes, si entre la concurrencia hay algún artista, pido disculpas, pero, dice, los artistas, el arte, no vale más que la religión. Los artistas, el arte de los artistas, no vale más que la religión. Bidimensionalidad por un lado, garabatos y escritura por otro, sangre de sabios, tinta de sabios, sangre de mártires. ¿Quién era este militar romano que decía que si un pueblo separa a los santos de los valientes, a los sabios de los valientes, está condenado a que tontos sean los que tomen sus decisiones y cobardes los que libren sus batallas? Porque la idea que tenía era que se necesitaban guerreros sabios y sabios guerreros, o sea, dirigiendo el país, sabios guerreros, y dando las peleas contra el enemigo, guerreros sabios. No me voy a acordar el nombre ahora, pero dentro de un rato me va a salir. Entonces se me está mezclando la sangre de los mártires con la tinta de los sabios. Pero venía la secuencia. Bidimensionalidad, cómo se sale con garabato, con escritura. La escritura le trae la tinta de los sabios y la sangre de los mártires, y junta ahí, hace un comentario de la religión, el arte. Que me disculpen los artistas que andan por acá, pero el arte no vale más que la religión. Un tipo como Lacan, que en muchos lugares nos ha enseñado cosas que no tuvo años dando vueltas,
la creación ex nihilo, todos los desarrollos del arte, del seminario de la ética. Y ahora dice arte y religión desde el punto en que estoy ahora, del seminario 21, arte y religión. El arte no es mejor que la religión. Entonces les propongo, creo que siguiendo a Lacan, les propongo, creo que siguiendo a Lacan, separar por un lado la tinta de los sabios y por otro la sangre de los mártires. ¿Sí? Es en la égida de la sangre de los mártires. Lo miro y lo leo porque digo, si no lo leo voy a decir la tinta de los mártires y la sangre de los sabios, ya no cabe un furcio más en este encuentro. Es en la égida de la sangre de los mártires que Lacan junta religión y arte. Porque dice, lo encuentran ustedes en la página 25, se lo cito textual, de la página 25, dice, en cuanto a la sangre de los mártires, ¿qué tenemos de ella? Temas de cuadros. ¿Qué nos queda de la sangre de los mártires? ¿Qué sé yo? Temas de cuadros. ¿Por qué? Porque hace una alusión al arte religioso. De la sangre de los mártires, ¿qué nos quedan? Nos quedan cuadros que vemos, el arte religioso, los cuadros de las pasiones, los cuadros de los martirios, el barroco que estuvimos viendo tanto en el seminario 20. ¿Se acuerda? Cuerpos en goce. Cómo goza el mártir mientras le queman la cosa y le cortan los pechos. ¿Sí? Ayer a la noche estaba leyendo el libro de Saramago, el Evangelio según Jesucristo, y hay una parte donde Saramago se pone a enumerar por orden alfabético la lista de los mártires del cristianismo. Y pasan la página, y Santa Lucía, uno dice, estas están en el seminario de San Anselmo, iba pasando. Y Lacan dice, ¿qué queda de la sangre? Quedan cuadros, lo ves en el Louvre, lo ves en estos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene para Lacan ese discurso que llamó religión? Ese discurso que llamó religión, ¿qué valor tiene? Sobre el fondo de que el arte no vale más que la religión, ¿sí? ¿Qué valor tiene el discurso religioso? Y nosotros vimos, ya no me acuerdo en qué momento, en qué encuentro, pero estuvimos viendo que para Lacan la religión realizaba lo simbólico de lo imaginario. ¿Se acuerdan ese discurso? Cuando Lacan hace el discurso levógiros y destrógiros, y dice, ¿qué es la religión? La religión es aquel discurso que realiza lo simbólico y lo imaginario, es el discurso RCI. ¿Sí? El pastor pone en acto, realiza en sí la palabra divina. El pastor va a la plaza de Miserere, a Plaza 11, y va con la palabra y la hace real. Dice esto, dice aquello, dice, y no es que después se va a la casa y se encierra con un harem de mujeres y de drogas y no sé qué. Eso también lo hacen algunos. Pero digamos, vamos a poner al verdadero religioso. El verdadero religioso realiza en su acto, ¿sí?, lo simbólico de lo imaginario. ¿Sí? Y Lacan dice, y el arte no es más que una religión. Pensaba, ¿no?, el pastor Jiménez, ya que pensaba en él lo digo, ¿no? El pastor Jiménez, que tiene acá 5 cuadras, un templo que era antes era un cine y que él realizaba lo simbólico de lo imaginario, y después lo encontraron en la esposa también, era pastora. ¿Vienen en qué anécdota? Está bien, para este seminario. Y lo encontraron una vez en un albergue transitorio con una de las feligresas.
Se armó terrible quilombo. Imagínense, la esposa la pastora. Y el tipo agarró y dijo que, bueno, había caído, que el demonio lo había tentado. ¿Qué quiere decir? El demonio me tentó. Sobre el fondo de esta anécdota, después vamos a ver qué piensa Lacan del saber escrito del inconsciente. Cuando dice, y en esto no hay atenuantes, no hay excusas, no hables del diablo, no hables, hiciste lo que hiciste. Acá no hay, no, porque mi padre, mi madre, porque mi... no lo vamos a ver hoy, pero digamos, esa anécdota me llegó por ese lado. El religioso, el auténtico religioso, realiza lo simbólico de lo imaginario, y es lo mismo que cuando un crítico de arte nos habla antes de una exposición de pintura. No sé si algunas veces han ido a una exposición de pintura, una inauguración, y habla un crítico de arte. Entonces, ¿qué hace cuando habla el crítico de arte? Nos habla de cosas que hizo, que realizó el artista, que hizo reales, que las realizó, y eso que nos cuenta el crítico es un entramado de elementos simbólicos que de alguna manera ilustran lo plasmado en la tela. O sea, el crítico realiza lo simbólico de lo imaginario. Lacan dice, el arte no es mejor que la religión. Les invito, se los iba a mandar hoy, pero agarré y dije, no puedo andar mandando cosas a cada rato, ¿sí? Que vean en YouTube, que pongan en YouTube, la escena del museo en la película Sueños de un seductor de Woody Allen. Pongan en YouTube, escena del museo, de la película Sueños de un seductor, Woody Allen, y van a ver a qué me refiero. Como alguien, respecto de algo que es una imagen, empieza a concatenar elementos que son simbólicos, y que dice, y es esto lo que realizó el pintor, etcétera, etcétera. Las recomiendo ver. Esa pequeña escena debe durar 1 minuto nada más. 1 minuto. Pero es una escena que en 1 minuto te muestra que el sentido es sexual. Podés estar hablando de la negatividad del universo, de la muerte y del desamparo del ser hablante, bla, 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 y estás, de que se trata de coger. Se las recomiendo. Bien, ese real del discurso RCI, ese real de realizar lo simbólico de lo imaginario, ese real no le parece a Lacan el real que nos quiere traer con el nudo borromeo. O sea, cuando dice realizar lo simbólico y lo imaginario, eso que nosotros decimos realizar no es el real que conviene al ser hablante. Es otra cosa, es un discurso diferente. No puede ser una religión, ni es un real al que uno llegue a través de una obra de arte. Pintate lo que quieras. Pintá, despintá, tírale agua, tírale lavandina, qué sé yo, no es el real del ser hablante, no se va a llegar a través de la realización de lo simbólico y de lo imaginario. Y es por eso que en ese momento de la clase, Lacan se pone a hablar de la boludez. La connerie. El traductor realmente acá no podía agarrar y no traducir la boludez, porque cuando alguien dice connerie o dice con en francés es boludo. No le podés decir, bueno, la soncera. ¿Okay? Página 25. Le cito textual a Lacan. Les pido disculpas a los artistas. Tal vez haya algunos en la concurrencia, lo que me cuesta creer. Les pido disculpas si los ofendo. Pero no valen más que la religión. No es mucho decir. La boludez es nuestra esencia. Es como si le dijese, este discurso lleva la boludez. Esto es una boludez. ¿Sí? Como si dijese,
Lo digo yo, no lo dice Lacan. Yo recién les dije textual Lacan. Le digo yo, lo interpreto. Es como si dije, si ustedes pretenden alcanzar un real, pretenden articular un real, pretenden operar con un real, que es un real así, asado, pretenden operar con un real, eso es una boludez. Ustedes no salen de la bidimensionalidad de lo imaginario, ¿no? Toman el arte, no van a salir de la bidimensionalidad de lo imaginario. No va a haber un real más allá de ese mundo de investimientos libidinales caracterizado por ser una superficie bidimensional, ¿sí? Es como si dijesen, ¿ustedes quieren acceder al real del ser hablante? No digo solo el real de la experiencia analítica, sino el real del ser hablante, lo real del ser hablante. ¿Quieren acceder a él? Bueno, de la religión y del arte no podemos esperar nada. Lo pongo en mis palabras, pero a través de eso vayan y lean la frase de él. Van a ver qué dice eso, ¿no? No van a llegar a nada, pues el arte no vale más que la religión, realizando lo simbólico de lo imaginario. Esto a nivel la sangre de los mártires. Por fin lo dije una vez sin leer y sin equivocarme, sin leer y sin repetir, ¿no? La sangre de los mártires. Y la tinta de los sabios. ¿Qué pasa con la tinta de los sabios? Porque con la tinta de los sabios se puede escribir. Y con la escritura se puede hacer ciencia. La tinta se puede escribir, con la escritura se puede hacer ciencia. Y ahora uno diría, bueno, acá ya estamos inmersos en lo simbólico. Chau, imaginario. La sangre de los mártires no nos sacaba por el lado de la religión y por el lado del arte, no nos sacaba de ese imaginario de los investimentos libidinales correlativos de las superficies bidimensionales. En cambio, la tinta de los sabios sí, pues con la tinta se hacen fórmulas. Uno escribe, hace tratados. Hace tratados de tal cosa, hace lógica proposicional. Uno hace fórmulas, manda cohetes al universo, ¿sí? Y esto es simbólico. ¿Quién me va a negar a mí que esa fórmula, yo le mostraba la lógica, la fórmula, ¿se acuerdan a Garrido? ¿Cuántas veces lo nombro ese chavo? La lógica proposicional de Manuel Garrido, las veces que se lo he nombrado, fórmula simbólica de un simbolismo árido, que no sabe qué imaginario ponerle a eso, ¿sí? Uno diría, bien, con la sangre de los, con la tinta de los sabios, chau imaginario, ¿sí? Y entonces Lacan, que tanto nos ayudó a separar tajantemente lo simbólico de lo imaginario. Yo ahí pensaba, ¿cuándo? Ya desde el esquema lambda. Separar tajantemente lo simbólico de lo imaginario. Él nos enseñó, tuvo décadas, ablandándonos las orejas para separar lo simbólico de lo imaginario. Nos empieza a mostrar que en lo simbólico mismo está lo imaginario. Empezamos con temita, lo simbólico mismo está lo imaginario. Fíjense en la escritura, tan simbólica ella, que es más simbólico que una escritura. Fíjense en la escritura, tan simbólica que es, y sin embargo se la puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como los palíndromos. ¿Lo encontraron? ¿Leyeron la frase la parte de la clase de Lacan donde se pone a hablar de palíndromos? Dice, la escritura, loco, también está metida en la bidimensionalidad. La prueba, uno puede decir, dábale arroz a la zorra el abad, y lo lee de izquierda a derecha, y lo lee de derecha a izquierda, y lo puede leer. Dábale arroz a la zorra el abad. O Anita lava la tina. Palíndromos. Anita lava la tina. Con el equívoco del caso, Anita lava la tina.
Anita lava una tina. Anita lava la tina. Anita es latina. Anita es una tina, es latina. Anita es una tina. Anita es latina, colombiana por caso, porque Anita puede saber, Anita es latina. ¿Sí? Latina Turner, claro, Latina Turner. Es latina, Anita es latina. Y Lacan, si escuchase eso, si escuchase en este momento en otro cuento, diría, otra vez están boludeando. Se pusieron a boludear. Les he dado lo más simbólico, que es la escritura por fuera, estos boludos se pusieron a jugar, dale, vos léelo de acá para allá, yo lo leo de acá para acá, y nos reímos. Es latina, Latina Turner, es latina, baila el vallenato, es latina, lava, ¿sí? Y están boludeando porque, página 27, cito a Lacan, la escritura no se efectúa en un espacio menos especular que los otros. Fíjense qué palo, pero fíjense que cuando uno agarra y dice, pero loco, si hemos hablado de lo simbólico, hemos hablado de las funciones, hemos hablado, digamos, hemos depurado un simbolismo hasta niveles que jamás pensamos que, hasta niveles, que yo jamás había pensado que yo iba a poder, con mis limitaciones, no la de los imaginarios, la del imaginario, sino la propia, y agarrás y me decís, no, y la escritura misma no se efectúa en un espacio menos especular que los otros. La escritura está en el imaginario bidimensional. Entonces Lacan nos dice, hay toda una parte de lo simbólico mezclada en lo imaginario. Y la palabra que usa en francés, se usa una expresión, telemel, pero es mezcolanza. Loco, les traigo una mezcolanza. Porque fíjense que lo simbólico por antonomasia, la escritura, lo simbólico, yo, está en el campo bidimensional, porque uno escribe y lee de alguna manera y lee de otra manera, ¿sí? De tal forma que puede decir que es un símbolo, iba a decir es un psicólogo, dije, oh, es un simbólico, pero me sale un símbolo, es un simbólico que me lo imagino. No puedo no imaginarme ese simbólico, ¿sí? Es un simbólico que me imagino. Fíjense nosotros, que de esto la tenemos un poco, la díada significante. Si algo hemos estudiado durante años, S1, S2. La díada significante S1. Decíamos, bueno, el S1 tiene un efecto de anticipación sobre el S2, porque el S1 anticipa al S2, y luego el S2 tiene un efecto de retroacción sobre S1. Entonces decíamos, qué simbólico que estoy, sí, pues cuando lo escribíamos poníamos flechita, S1 flechita, S2 flechita en arquito del S2 al S1 y Lacan dice, será todo lo simbólico que vos quieras, pero no te podés despegar de eso. No te podés despegar de eso. No salimos del imaginario bidimensional, que es lo que caracterizaba para Lacan el plano del imaginario, el plano yoico, el plano de la identificación del yo. ¿Sí? Sigo con la escritura. Pero ya nos metió con el ejemplito del palíndromo, que uno puede boludear con el tema de la escritura. ¿Sí? Yo ante ustedes articulo frases. Yo vengo hablando y vengo articulando frases. Y para articular esas frases uso conectores. Agarro y le digo, bueno, por lo tanto, Lacan venía diciendo esto y nos dijo esto, por lo tanto, ¿no? Uso conectores. Por lo tanto, de lo anterior se sigue que, les digo algo, digo, de lo anterior se sigue que, o entonces nosotros podemos, ¿sí? Uso esos conectores. Son conectores que se pueden transcribir como modos de la lógica modal aristotélica.
son conectores, cuando yo veo en mis frases, nexos coordinantes, ¿sí?, que establecen relaciones, ¿sí?, que son susceptibles de ser transcritas en la lógica modal aristotélica. Como si yo dijese, de lo anterior se sigue necesariamente que, o sea, yo vengo hablando, le digo algo, y después digo, de lo anterior se sigue necesariamente que, o sea, es necesario, ¿eh? No cesa de no escribirse, es necesario. Esto es así, de lo anterior se sigue necesariamente que, o de lo anterior resulta que es posible que, o entonces podemos afirmar que es imposible que. Estoy usando estos conectores, estos nexos coordinantes, ahora bajo la modalidad de los modos, de la lógica modal aristotélica, ¿no? Y uno podría, en tren de ubicarlo, porque ¿saben de qué estamos hablando? De lo simbólico de lo imaginario. ¿Se acuerdan que hace un rato decía realizar lo simbólico de lo imaginario? Bueno, ahora estoy empezando a jugar con lo imaginario de lo simbólico y lo simbólico de lo imaginario. Estoy trayendo estas cositas, ¿sí? Ustedes, cuando me escuchan a mí decir con tanta seguridad, y entonces es necesario que, ¿sí?, si me creen, si tienen algo de transferencia, podrían pensar que estos encadenamientos lógicos se anudan como un nudo olímpico. ¿Se acuerdan del nudo olímpico? No sé, si no pongan el nudo olímpico. Son redondeles agarrados, que no es Borromeo. Que no es Borromeo. Ustedes podrían pensar que se trata de eso. Podrían imaginar que se encadenan, como cuando uno se encadena, la manera en que encadena sus juicios producen un razonamiento de una lógica meridiana, y uno podría pensar, y claro, porque uno se encadena al otro, al otro, al otro, al otro, de tal manera que es imposible que, lo podrían pensar en la escritura como eslabones de una cadena, como un nudo olímpico. Y aquí es donde Lacan me interesó traerlo, porque en algún momento vamos a hacer un poquito de sinología. Tarde o temprano vamos a llegar a China. Yo creo que vamos a llegar tarde, pero vamos a llegar a China, ¿sí? Vamos a llegar juntos. Algunos ya sé que ya están o que estuvieron, pero están ahí, ¿sí? Vamos a llegar juntos. Todavía no salimos de Japón. Entonces, Lacan en este punto de la clase nos dice que tal vez la escritura china tenga la escritura china tenga otra estructura. Lo da como algo, no te dice, mira, esta es la escritura, el nudo Borromeo me sirve para entender. Lacan estudiaba chino. Lacan estudiaba chino y dice, sospecho que la escritura china tiene un tipo de encadenamiento que no es el encadenamiento de los que hablamos lenguas indoeuropeas, no es el nuestro. No es seguro que un chino, un confuciano, un chino diga, y de esto se sigue necesariamente que, o de esto podemos afirmar que es imposible que, parece que hay gente, François Julien, entre algunos conocidos de Lacan, que han estudiado un poquito. Y se parece que los chinos no escriben de la misma manera porque no argumentan de la misma manera, porque hay algo en su ser hablante, hay algo de su ser hablante que no se arma como se arma para nosotros. Pero esto Lacan lo dice acá, nada, es como una sugerencia. Dice, algo me hace pensar que la escritura china, cosa que yo francamente ignoro. En algún momento voy a ignorar un poco menos porque creo que vamos a llegar a China. ¿Sí? Y entonces uno le podría decir, bueno,
te banco, Lacan, que uno pueda boludear con la escritura, que pueda seguir en el boludeo de estos divertimentos imaginarios que generan amor y odio y este tipo de cositas, te lo banco, pero con la tinta de los sabios también se pueden hacer cálculos de un carácter simbólico muy depurado, y con eso hacer ciencia. Y con la ciencia acceder a lo real. La ciencia accede a lo real. La ciencia accede a lo real. ¿Cómo? A través de lo simbólico accede a lo real. Mandan una cápsula de no sé qué y va para el lado que ellos dicen que va a ir. Y uno dice, ¿cómo sabe que iba a ir para allá? Y iba a entrar dentro de la atracción de Júpiter, dentro de la atracción gravitacional de Júpiter, y se iba a desviar, y entonces se la desviaban, y después se va a ir para Saturno, y ¿por qué sacó cálculos, loco? Y lo real obedece a esos cálculos. ¿Sí? Entonces uno le podría decir a la Lacan, te acepto jugar con las palabritas, pero no me vas a jugar con las palabritas de la escritura, pero no me vas a decir que con esos cálculos tan depurados no me vas a meter imaginario ahí. No podés meter imaginario ahí. Y Lacan nos dice, todos esos cálculos no se sostienen sin un imaginario. No se sostienen sin un imaginario. No existe ni a ese nivel el cálculo puro, para el ser hablante estoy hablando. Otra cosa es la inteligencia artificial. Muy probablemente mi inteligencia artificial no lo tenga, ese imaginario. Por eso yo me puedo enamorar de ella y ella no se va a enamorar de mí, porque el plano, porque no habita el imaginario que yo habito. ¿Sí? Pero uno diría, y Lacan respondería, todos esos cálculos no se sostienen sin un imaginario. Yo me acordaba, yo estoy convencido de esto, yo personalmente, como ser hablante, porque los burros necesitamos soporte imaginario, incluso para los cálculos más simples. Cuando escribía esto, me acordaba de cálculos que son muy sencillos. Por ejemplo, la velocidad es espacio sobre tiempo. El tiempo es velocidad por tiempo. Y el espacio es velocidad por tiempo, y el tiempo es espacio sobre velocidad. Ok, son cálculos muy sencillos, es prácticamente una maquinita automática. No, prácticamente no, es una maquinita automática, porque cuando uno dice tal sobre tal, bueno, cambio de lugar en la ecuación, y entonces me cambia de signo. Lo que antes era tal sobre tal, que es una división, ahora es una multiplicación, es una maquinita. Sí, pero yo necesito imaginario. Yo no puedo pensar esta cosa. Digo, velocidad es espacio sobre tiempo. Entonces digo espacio, a ver una ruta. Hay una ruta. Yo sé que hay una ruta. Y necesito estar andando en moto. Y si estoy andando en moto y hago rápido, entonces ando a más velocidad. Entonces la velocidad es una relación entre la ruta y la moto. Pero tuve que pensar en la ruta y la moto. No me sale la maquinita sola de relaciones escritas. Está bárbaro las relaciones escritas, pero la tengo que pensar así. ¿Sí? El espacio es velocidad por tiempo. Yo tengo una moto que anda a 100 kilómetros por hora. Velocidad por tiempo, 1 hora. Entonces, si ando a 100 kilómetros por hora en 1 hora, pues bien, anduve 100 kilómetros. Porque ando a 100 por hora, 1 hora me da 100 kilómetros. ¡Qué genio soy! Sí, no soy ni un genio, pero lo tuve que pensar. No me sale. Y me acordaba, porque les tengo que vender lo que me vende Lacan. Que vende Lacan, dice, muchachos, no vayan a creer, puede ser muy depurado, pero en algún momento necesitas algo que haga de cierre. Y para eso necesitas un imaginario. Cuando yo empecé a leer, después cambiaron las cosas, pero cuando yo empecé a leer nos hacían ejercicios de correspondencia biunívoca.
No nos decían, les hacemos ejercicio, pero nos hacían ejercicio cuando yo empecé a leer. ¿Qué hacían? Ponían en el pizarrón un conjunto con 3 garabatos. Hoy en día les puedo decir que esos garabatos eran perro, gato y pato. Como ven, el gato me ha acompañado en estos momentos. Perro, gato y pato. ¿Sí? Unos garabatos. Y del otro lado, otro conjunto donde había dibujado un perro, un gato y un pato. ¿Sí? Entonces nos iban a los burros, a los monos, que bajábamos de los árboles, nos iban, ponga flechita, a ver dónde dice perro. Entonces uno más o menos iba agarrando de a poquito que esos garabatos eran palabras que tenían letras y que se correspondían con la imagen, pero la imagen era necesaria. Y los conjuntos también tenían elementos imaginarios, porque lo hacían con una línea cerrada, con una curva cerrada. Decía, esto es un conjunto. ¿Sí? Y las flechitas también, la correspondencia lógica entre uno y otro se hacía con flechitas, tic, tic, tic. Y si era biunívoca, iba la flechita para allá y la flechita para acá. Hemos necesitado de eso. Las imágenes de animales, los círculos. Hoy en día, cuando uno agarraba y decía no todo, uno mira en el seminario 20, no todo, y te hacen como un conjunto, pero de líneas punteadas, de líneas hechas de puntos, es una curva cerrada hecha de puntos, a diferencia del todo. ¿Sí? Razón por la cual no hay cálculo en lo que no intervenga el imaginario. Y Lacan dice, mire muchachos, tanto es así que les voy a dar una prueba. Toda la ciencia ha sido construida a partir del espacio euclidiano. Toda la ciencia ha sido construida. Nadie se le ocurrió una ciencia que tenga como punto de partida el nudo Borromeo. Todo desarrollo científico del tiempo, del espacio, ya que estoy hablando de la velocidad. Como dijo Hugo la otra vez, la fórmula tiene que ser estética. Bien. Pero ¿cuál fórmula? ¿Cuál fórmula estética? Hablaba que le habían preguntado a Einstein sobre qué tenía que tener una fórmula perfecta, y dijo que tenía que ser estética. Muy atinado comentario, sobre todo haberlo traído en este momento, porque uno dice, bueno, la fórmula podría no ser estética, si sirve como fórmula. Y sin embargo, uno dice, no, para. La fórmula tiene que tener una estética. Y ya nos metemos, no estamos hablando de la estética trascendental kantiana, estamos hablando de la estética que tiene que ser linda. ¿Sí? Y ya vuelve a meter el imaginario ahí. ¿Por qué les traigo esto? Porque Lacan dice, ¿accede a lo real la ciencia? ¿Accede a lo real? Sí, accede a su real. La ciencia accede a su real. ¿Sí? Recuerden que el discurso que constituye la ciencia para Lacan es imaginar lo real de lo simbólico. Recuerden lo que hemos visto en encuentros anteriores, que Lacan dice, no hay actividad humana en donde no intervengan estos registros, no la hay. ¿Sí? Es más, lo daba como ejemplo en las matemáticas. El discurso IRS, ¿sí? De las matemáticas. ¿Sí? El discurso que constituye la ciencia es imaginar lo real de lo simbólico, pues la ciencia imagina lo real de lo simbólico. Ahora bien, ¿es este el real del ser hablante? ¿Es este el real del ser hablante? Bueno, yo ya les digo, no es. Para acercarnos a él, para acercarnos a ese real del ser hablante, necesitamos conocer el nudo Borromeo. Y en el encuentro próximo vamos a tratar de meternos, ya habiendo sacado estos reales
del arte y de la religión y de la ciencia y qué sé yo, agarrar y decir, bueno, para el ser hablante esto funciona así. El real de goce para el ser hablante funciona así. Ojalá podamos decir, no vamos a poder decir funciona así, pero yo les voy a decir, miren acá, en este nudito donde engancha, esto no sirve para pensar tal cosa. Y esto nos sirve para pensar el espacio del ser hablante. Y esto nos sirve para pensar el tiempo del ser hablante, el paso del tiempo en el ser hablante. Pero para eso tenemos que meternos con el nudo Borromeo. Bien, voy a dejar acá. Iba a meterme con el nudo Borromeo, pero digo, se va a hacer tarde. Preferible esperar un poco. Bien. Amalia ha levantado la mano. Amalia, te doy la palabra, desmuteate. Pará. Porque tal vez estás hablando y soy yo el que no escucho. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Gracias, Roberto. ¿Cómo andás? Te quería preguntar, porque mientras hablábamos de los palímetros, qué sé yo, Palíndromos. Palíndromos, que se lee de izquierda a derecha a izquierda, y aparecía como ese juego de palabras al estilo de los luthiers, ¿no? Y además encima nos estábamos riendo. ¿Qué lugar tendría la risa en esto, digamos, no? Sí, sí. Sí. Está muy bien. Porque mete el cuerpo y mete el goce, digamos. Exactamente. Ese es el punto. Sí, es una muy buena pregunta por eso. Es una muy buena pregunta por eso. Porque una cuestión es hablar de lo imaginario, de lo simbólico, de lo imaginario, de lo simbólico, y ponernos a jugar con la bidimensionalidad de la escritura, y pensar que después vamos a tener que utilizar esos ejercicios de lectura en el punto en que son relaciones escritas. Estoy respondiendo como una especie de, no de alegoría, pero como con un tiro por elevación, porque ya estuvimos hablando de ese jeroglífico de goce, y ya estuvimos hablando de relaciones escritas, ¿sí? Entonces, en algún momento vamos a tener que hablar de esa articulación de elementos discretos, que son lo que se escribe. Un garabato es continuo, no parás, ¿sí? En cambio, la escritura está armada con elementos discretos. Entonces, yo puedo marcar a nivel de la articulación de esos elementos discretos, decir, y esto es un saber, porque es una articulación de elementos discretos. Ahora bien, este saber, ¿sí?, participa, está articulado, está mezclado con una división, con un registro, con una dimensión imaginaria, ¿sí?, que es como cuando uno ve algunos grafitis. El grafiti puede tener algún significado o puede no tenerlo, ¿sí?, pero lo que uno puede admirar la belleza del grafiti, ¿sí? Entonces, es decir, el sentido no sé, pero tiene una cosa linda, y esa cosa linda me parece que no puede ser pensada, esa cuestión estética no puede ser pensada sin lo imaginario, ¿sí? Y luego, en otro discurso, en otro tipo de anudamiento, en otro tipo de calce, encontrarte de nuevo con un saber, ¿sí?, y decís, sí, pero este saber no importa si es lindo o es feo.
Este saber no importa qué sentido tiene. Este saber no interesa clínicamente para nada en su relación con lo imaginario, sino que este saber son marcas a fuego inscritas en el cuerpo. Entonces es un saber de goce y es un saber real. ¿Sí? No estoy subrayando la parte donde el saber es un hecho de articulación, sino la parte donde el saber es un saber de goce. Ese es el otro gato, no sé si se lo escucha bien de Colombo. Este es el sano, este es el que está bien. ¿Por qué decía? Porque con mucha precisión ubicaste el punto de, che, que sea lindo, no sea lindo, no sé qué, pero el Lelutier, digamos, ese grupo de humoristas, se ponen con la Anita, la latina, la tela. Me acordaba cuando escribí esto, de ahí uno que es el del tálamo, que hay dos hablando y uno le dice el tálamo, pero ¿qué? El álamo. Se cayó del álamo, del tálamo, y están como media hora con las palabras y te cagás de risa. Y entonces, esa dimensión, y perdón la grosería de cagarse, pero me parece que está bueno de cagarse de risa en el sentido de hay algo que te toca el cuerpo que te cagas encima, como cuando dicen me pillé encima de la risa. Sí, un fenómeno de goce. Sí, algo cuando Cuando decía de izquierda a derecha, izquierda, yo decía de adelante para atrás, de atrás para adelante, y todos nos estábamos riendo, digamos, que en última instancia uno puede ahí escuchar algo de eso de y por eso, más erótico. Por eso Lelutier, bueno, por eso yo me acuerdo del tálamo. Que del tálamo nupcial. El lecho nupcial, donde se supone que uno se supone que uno va a hacer tantas cosas, pero digamos, porque de nuevo vuelve a aparecer en esta coyuntura el sentido. Entonces Lacan dice, no hay relaciones escritas, vas a estar condenado en una de los calces posibles del imaginario, no de los calces posibles, vas a estar condenado que sea siempre sexual. El sentido sea siempre sexual. Por eso me gustó, y ahora si tienen 2 minutos, vayan a YouTube y vayan a ver Woody Allen, cuando él está hablando de qué sé yo, está hablando de coger. Bien. ¿Hay alguna otra? A ver, María de Los Ángeles. Gracias, Roberto. Hablaste de Woody Allen, de la película El diario de un seductor. Escuchándote sobre la cuestión de que no salimos del espacio bidimensional, me preguntaba en otra película de Woody Allen, me parece que es La Rosa Púrpura del Cairo, protagonizada por Mia Farrow, donde ella lleva una existencia anodina, digamos, está casada con un hombre que es jugador, ella trabaja para darle el dinero a él y vive muy triste, una mujer que vive muy triste. Se fuga, digámoslo, de esa vida cotidiana cuando va a la sala de cine y entonces en algún momento siente que el personaje le habla, se enamora de él, se sale de la escena, vuelven, entran, salen, bueno. Entonces me preguntaba con esa bidimensionalidad o con lo que hay allí, ¿cómo se construye? ¿Cómo se construye? Así sea la existencia más anodina, más sosa, pero ¿cómo alguien se puede sostener? Esta es la pregunta, Roberto. Gracias. Sí, bueno, es una pregunta difícil Es una pregunta difícil. ¿Cómo se construye una existencia por anodina que sea? Es difícil.
El ejemplo es llamativo, pero los ejemplos que hoy traje, que se me impusieron, y los ejemplos que traen ustedes y los comentarios son muy del tema, están muy en el tema, ¿sí? Entonces, Woody Allen plantea alguna de las variantes de lo que sería en Hamlet la escena dentro de la escena, ¿no? Nosotros en Hamlet tenemos la escena que monta Hamlet dentro de la escena de la obra Hamlet, y Woody Allen te borra las diferencias entre algo que supuestamente sería imaginario, entre supuestamente algo que es ficción. La verdad es que esto es ficción. La ficción provoca cosas, y lo provoca, y qué sé yo, provoca los divertimentos, los investimentos libidinales del ser hablante, pero la realidad es otra cosa. Y Woody Allen la borra. Entonces, y uno podría decir, y la verdad que fui a ver esta película de Woody Allen, y eso que contó me tocó en este punto que parecería que los personajes me están hablando a mí. Digo, sin ser necesariamente psicótico. Agarrar y decir, salir con el mensaje que me ha dado Woody Allen. Entonces eso entra en una especie de Nisanavim, dicen los franceses, que nunca supe bien cómo traducirlo, de una puesta en abismo. Porque uno puede decir, y bueno, Hamlet hizo la escena de la escena, pero Woody Allen puede hacer la escena de la escena de la escena, y yo puedo hacer la escena de la escena de la escena de la escena, y yo tal cual la escena, 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 y Lacan diría sí. Y podrías estar condenado a eso porque hay un registro que te falta. Hay un registro que te falta y que va a producir un efecto por el cual eso en algún punto para. Es una película de Woody Allen y me puede tocar, qué sé yo, pero es la película de Woody Allen y mi vida es otra cosa. Porque eso como vos lo contabas, que yo tiendo a leerlo como una articulación de dos registros, un imaginario y uno simbólico. De hecho, voy al cine y veo una película, pero bueno, yo soy Roberto Cuervo, yo estoy, esta es mi realidad, etcétera, etcétera, pero hay algo que impide que eso se reproduzca porque eso tironea. ¿Cómo está traducido? Digo, así la vez que viene, cuando van a por ello, van a ver que Lacan le da, no lo tengo marcado en la versión, tironeo, no puede estar traducido de otra manera. Al ser tres registros, hay uno que tira. Y entonces dice, che, no, eso era ficción, mi vida es esto. ¿Sí? Es poco lo que te puedo responder porque es una pregunta muy general. Hay algo de lo que anuda que hace que una vida se pueda vivir de diferentes maneras. Con un detalle. Vamos a suponer, esta era una presentación, mira, lo encontré, no sé, ¿se ve esto? Una presentación. Sí. ¿No? Uno, ella son uno. Vamos a poner en la vieja, ella, él. ¿Sí? A veces pasa que para que alguien deje de ser una mujer que vive una vida anodina, chata,
con un hombre, ¿no? Algo tiene que suceder en un encuentro, manijita de supermercado. Por eso le dije, vayan a ver el encuentro, el sexto encuentro. Manijita de supermercado, donde de una manera que no es la misma, porque uno engancha por un lado y otro engancha por el otro, ¿sí? Ella y ella sub 1, que eran ella era el verde, vamos a poner que ella era el verde, ella y ella sub 1, han encontrado no la relación sexual que no existe, o que no puede ser escrita, o que no libera su significado, sino que han encontrado algo que les dio una vida felizmente vivible o infelizmente vivible, pero en todo caso una vida vivible. Cuando uno dice, está faltando el tironeo de un registro, porque ¿para qué sirve que haya un registro? Sirve para que tironee, o sea, uno puede tironear, pero el rojo tironea en el medio y hace que eso no se desarme, y eso a veces está en otro nudo Borromeo. Eso a veces está en otro nudo Borromeo. Me pareció que era una linda película para agarrar y decir, era una vida así, pero de repente algo, un nudito, algo produjo un nudito y nada. Así termina, fíjate que se le desbarata a ella esa fantasía y ella tiene que armarse la vida de otra manera. Bien, ok. Gracias. Bien. Yo sé que las respuestas que dan parecen alegóricas. Yo sé que lo que subyace a esto, y por eso les avisé tanto tiempo, era, jugamos a que si yo te muestro algo, hacemos como que eso es algo que anula determinada cosa y entonces lo tomamos como una metáfora de o una imagen de. Tenemos que por un tiempo estar así. Bien, ¿alguna otra cuestión? Bien, entonces nos veremos en 14 días o cuando toque. Les mando un beso y que terminen bien el día.